Muy buenas con todos. A continuación veremos un video de ejercicios de razonamiento espacial. El primer ejercicio nos plantea: identifique la opción que corresponda al desarrollo de la figura. Vemos que nos dan una figura en dos dimensiones y luego debemos obtener, al unir estas figuras, debemos obtener una figura en tres dimensiones. Una de las técnicas directamente es a utilizar es señalar en dónde van quedando las partes de la figura, ir enumerando visualmente. Por ejemplo, número 1, todo esto corresponde a la figura número 1, aquí sería número 2 y número 3, que directamente al yo unir todo esto tiene que quedar, por ejemplo, el 1 con el 2 tiene que quedar consecutivo, al igual que el 2 con el 3 y el 1 con el 3. Ahí directamente deben quedar en secuencias consecutivos estos números, estas partes de la figura. Entonces analicemos directamente cuál nos queda. Si por ejemplo el literal número A, si analizamos la parte, este podría ser el número 3. Aquí en la parte del 1, directamente cuando yo uno la parte de las figuras, este bloque no corresponde a cómo está en la posición directamente con la parte del círculo, por lo tanto queda completamente descartado. Directamente vamos a ver qué pasa con el literal número D. En el literal D todo esto corresponde, toda la figura al 1 con el triángulo, pero vemos que en la parte, es decir, tenemos una línea en la parte del cuadrado que está dentro del triángulo. Esa línea corresponde también como mismo está conformado la parte del rectángulo. Entonces aquí no coincide, esto no coincide. Entonces directamente está descartado. Vamos a analizar el C. El C también viene siendo algo parecido al literal A, donde no coincide que el rectángulo esté en la posición de la parte del círculo de la 1, del número 1. Entonces, analicemos directamente el literal D. El literal D sí coincide directamente, la línea que habíamos trazado está en la misma posición que el cuadrante. Todo esto sería el número 1 y en este caso sería el número 3. Respuesta correcta, literal D. El siguiente ejercicio plantea: identifica la opción que corresponda al desarrollo de la figura. Vamos a ver, en este caso de las partes para armar cubos, como tal, siempre tenemos que dar cuenta e ir enumerando. Aquí, por ejemplo, número 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Una de las cosas, es decir, que veíamos en videos anteriores, ahí debemos ver las partes opuestas. Como estamos armando un cubo, por ejemplo, directamente el 1 va a estar opuesto al 3. Vamos a ver todos los lados opuestos que van a estar. El 1 directamente con el 3 van a estar opuestos. Van a estar, si en una cara está el 1, el opuesto va a estar el número 3. También opuesto quedarían directamente el número 2 y el número 5. Quedarían de forma opuesta. Y también el número 4 y el número 6. Esto es uno de los métodos para ver el ejercicio viendo directamente las partes de las figuras opuestas. Ahora, al armar la parte del cubo, el 1 y el 4 pueden coincidir uno del lado del otro, al igual que el 4 y el 3. También van a estar uno del lado, es decir, del lado del otro, y el otro lado que le sigue es la parte del 6. Vamos a ver entonces de los literales cuáles son directamente los que coinciden. Vemos directamente que tiene que coincidir un espacio en blanco, puede ser con otro espacio en blanco, y la parte que tenemos de acá del número 3, que es con el cuadrito. En esta parte tenemos dos espacios en blanco
dos espacios en blanco que serían las partes de dos caras. Tenemos el C, pero al subir directamente el cuadrado que tenemos en esta posición no coincide directamente. Entonces vamos a ver otros de los literales en las cuales coincida que estemos con estos números al lado. Vamos a ver, por ejemplo, el literal B. Directamente tenemos el número 2. En el número 2 le continúa directamente, la parte que le continúa sería el número 3, que está en esa misma posición. Y luego, es decir, homólogo al número 3, al ladito del número 3 quedaría el número 4. Por tanto, la respuesta correcta sería el literal B. El siguiente ejercicio plantea: identifique la opción que corresponda al desarrollo de la figura. Vamos a ver de igual manera en las partes de la figura cómo al armar esta figura que está en 2 dimensiones obtenemos una figura tridimensional. Primeramente veamos cuáles son los objetos que coinciden. Por ejemplo, este rectángulo de acá, que viene siendo de la parte inferior de la figura, va a estar unido directamente con la parte del rectángulo que está en blanco. También, si yo uno directamente, voy a estar, la parte inferior va a estar relacionada con esta figura, la figura superior con la parte del trapecio, y así sucesivamente. Cada una de estas figuras, al yo unir, me tiene que coincidir que una vista, por ejemplo, vamos a determinar 1, 2, 3 y directamente, bueno, al unir aquí 4 debe estar en relación con las partes de la figura. Vemos entonces que consecutivamente vamos a estar la 2 y la 3, y la 4 también va a quedar en la parte del fondo. Vemos aquí, por ejemplo, aquí sería el número 3, en este caso sería el número 2, y en la parte del fondo sería el número 4. Este sería el número 4 que coincide directamente al armar la figura. Entonces, respuesta correcta, literal C. El siguiente ejercicio plantea: identifique la opción que corresponda al desarrollo de la figura. De igual forma, saben que las figuras que están homólogas, al yo unir las piezas, y todos me van a quedar, estas figuras me van a quedar una al lado del otro. Entonces vamos a ver y vamos a desarrollar y enumerar qué figura directamente me tiene que quedar una al lado de la otra. Esta directamente va a estar como la parte de fondo o superficie, y donde todas las partes de las superficies van a estar en blanco. Todas van a estar en blanco, por tanto descartada queda la A porque tiene directamente una parte, es decir, pintada de negro. También queda la B, que tiene una parte pintada de negro, y nos quedamos con los literales C y D para ver cuál de los dos coincide, porque la parte superior de todos van a ser entre triángulos, rectángulos y cuadrados, todos van a ser en blanco. Ahora vamos a ver de estos dos cuáles son los que coinciden. Por ejemplo, en el literal C vamos a ver 1, 2, 3 y 4. En el literal C tenemos la parte, vamos a ir enumerando. El número 1 tiene que coincidir con ¿quién? Con el 3 o con el 4. En este caso, próximo a él sería el número 2. Y vemos que sí coincide. Al unir el 1 con el 2, primero tenemos el triángulo en negro y luego la parte en blanco. Entonces, respuesta correcta, literal C. El siguiente ejercicio plantea: identifica la opción que corresponda al desarrollo de la figura. De igual forma, como en otros videos habíamos hecho un ejercicio similar, vamos a cada una de las figuras, vamos a enumerarlas para identificar cuando yo una estas figuras, que al igual puedo unir la número 4 con la número 1 o viceversa, la 1 con la 4, a ver de las figuras que tenemos en tercera dimensión cuál coincide.
Entonces directamente para ya la solución del ejercicio debemos ver cuál es la combinación, es decir, el 1 con el 2 o directamente el 2 con el 3 o el 3 con el 4 o el 4 directamente con el 1. Entonces vamos a ver a simple vista que es lo que corresponde en el literal A. Directamente esta figura no coincide directamente con ninguna porque la parte de arriba corresponde con el 2, pero la parte de abajo no coincide con ninguna, con la figura 2. Vamos entonces a ver en la parte del literal C, tampoco coincide porque no existe dos figuras que tengan directamente triángulos pintados en negro, tanto en la parte superior como inferior. En el literal D tampoco coincide. Si yo roto la figura, no coincide con el número 2. Entonces nos quedaría, vamos a analizar el literal B para que ustedes vean en qué coincide. De las que coincide, ahí tenemos el número 3. Este sería la número 3, que tiene que ir unida o con la 2 o directamente con la 4. Y en el caso, la que le corresponde sería la unión con la número 4. Entonces, respuesta correcta, literal B. Bueno, y hasta aquí los ejercicios. Espero que hayan sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.